Muy buenas a todos. Después de 3 semanas sin poder grabar, estamos acá de vuelta con Juan. Al fin pudimos coordinar un horario, se nos había complicado un poco. Y volvemos con todo hoy, volvemos con un tema muy, muy interesante que toca los campos de los dos un poco, ¿no, Juan? Sí, 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 hola Agus, hola a todos. Hoy toca un tema que es bastante interesante para ambos, bastante novedoso y que va a dar bastante de qué hablar y bueno, a informar bastante. Sí, tal cual. Bueno, el caso que venimos a tratar hoy es el caso de Negri. De Negri fue una conductora y actriz de la Argentina que hoy ya no vive en la Argentina, pero que en su momento fue una figura muy mediática relacionada con el mundo de Maradona y su manager, que se me fue el nombre, recordame Coppola. Juan, Coppola, dos figuras bastante polémicas en el escenario mediático de Argentina a finales de lo que fue el siglo pasado, sobre todo. ¿Qué pasó con De Negri? De Negri tenía vínculos con Coppola. Coppola en un momento tiene una causa por tenencia de cocaína. De Negri no queda involucrada directamente, pero sí pasa a jugar un rol muy importante dentro de los medios de comunicación. En ese momento tengo entendido que la mayoría de edad era después de los 21. Entonces, ella creo que tenía 19 para ese momento. Entonces, podríamos decir que no era muy legal que estuviese en medios de comunicación como se mostraba. Al día de hoy se armó una hecatombe porque De Negri quiere hacer que Google baje todos los contenidos que hay de ella en este buscador. De hecho, es bastante difícil encontrar los videos de ese momento. Hay en notas en las que directamente no aparecen, tienen el link, pero no se puede ver el video. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso hoy. Juan, si nos querés meter un poco más en contexto de lo que fue este proceso judicial. Sí, el proceso empieza, como decís, Natalia Neri solicitándole a YouTube sobre todo, pero bueno, como se sabe, Google es dueño de YouTube, así que tuvo que demandar a Google para que todos los videos, porque en aquella época, como decís, ese caso bastante polémico del jarrón de Coppola, donde encontraron la droga, que en donde se terminó probando que la droga no era de Coppola, sino que la misma Policía Federal que hizo el allanamiento fue quien la introdujo de forma ilegal a la casa y queriendo ser, como se la conoce, implantándola en el lugar del hecho, en el cual llega a la fama Natalia Tenegri, con Claro, entrevistas donde se agarra a puteadas, peleas, y bueno, cantando y haciendo canciones alusivas al hecho que la hizo famosa, pero hoy en día su vida, bueno, se vio bastante marcada por ese hecho, pero logró sobrellevar una vida privada y empresarial muy exitosa, y hoy que es una empresaria bastante exitosa en Miami, que tiene hijos, quiere, digamos, que se olvide todo ese claro, momento que no fue el idóneo porque no era, digamos, como decís, era muy joven, quería ese sabor de la fama y hoy en día no le beneficia a su figura empresarial que en sí momento le beneficiaba en su boom artístico, digamos. claro. Lo que plantea es eso, que se borre todo tipo de videos relacionados al tema de Coppola, no cualquier video, sino es temas específicos referente al caso Coppola. Claro. Eh, Decime. Sí, hay un tema bueno, en realidad ya, a ver, la cuestión de los datos, de la información que hay de nosotros en general y más en una figura mediática como lo fue de Negri, es bastante polémica. Es un debate que se está dando a nivel global porque estamos todos involucrados un poco en lo mismo. El tema es que ya hubo países que tomaron más cartas en el asunto que lo que tomó Argentina, por eso este caso es de mucha relevancia porque puede ser el primer paso a que Argentina tome una postura en relación al tema. De Negri quiere aplicar acá una ley que tengo entendido que no existe en el derecho argentino, que se llama el derecho al olvido, que es una ley que entiendo que existe en España, por ejemplo, y quería preguntarte un poco más de qué se trata eso, o sea, de qué se trata el derecho al olvido, qué antecedentes hay, etcétera. Bueno, este, digamos, derecho al olvido, entre comillas, que es
Es una construcción jurídica que surge de Europa por el fallo Costeja o el caso Costeja de España y que después lo terminó recepcionando directamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluyéndolo, digamos, dentro de los derechos de la Unión Europea, el derecho al olvido. En un primer caso se pide eh, a los servidores de buscadores como Google, Yahoo y todos los demás que olviden cierta información que no es relevante ni informativa, sino que es más bien una violación a la privacidad. ¿Y por qué en Argentina no estás legislado? Porque nunca se había planteado cosas de este estilo, hasta, bueno, en su momento el caso de Silvina Luna, y que fue muy mediático también por de quién estamos hablando, y ahora el caso de Natalia de Negri. No es un derecho Claro, o sea, no, no fue creado por sí, los legisladores, es decir, y tampoco surgen claro. convenciones internacionales. Así que en Argentina no es una ley y tampoco, digamos, no es un derecho reconocido, pero dentro de la función judicial es justamente crear estos derechos que se pueden traer de legislaciones extranjeras. Y la función que está cumpliendo la justicia hoy en día es reconocer o no la existencia de ese derecho para los ciudadanos argentinos en este caso. Claro, por ahí lo complejo de esta causa es que podríamos decir que choca un poco con la libertad de expresión, que es de hecho a lo que están apelando un poco los defensores, quienes, o sea, sería Google el demandado. Eh, es muy interesante porque no es la primera vez que se da que la libertad de expresión choca con otros derechos contemplados por la legislación argentina. Así que, pero por ahí lo que tiene de particular este es que estamos hablando de Google en el escenario argentino y que sí es como donde se está hablando, hay mucho debate. Por ahí en el de Silvina Luna el fallo fue bastante concreto. Eh, no sé si fue rápido, pero sí acá se está planteando como algo, como otra cosa, y sí están apuntando a Google. Google se defendió diciendo que era un acervo cultural. Tengo entendido que Google como que dijo que sí, que el derecho al olvido está bien, que es una ley que se debería aplicar, pero que en este caso se está hablando de acervo cultural. Esas fueron las palabras que usaron. ¿Cómo ves esto, Juan? Bueno, básicamente el hacer uso de las palabras acervo cultural, para mi opinión, es lo único que llegaron a encontrar como para plantear su defensa, porque palabras llanas, es zaraza, lo que plantearon para justificar, porque se ve que estaban teniendo bastante tráfico con esos videos, estaban logrando muchas visualizaciones y no querían perder, digamos, el morbo de esos videos, porque en sí no tienen ningún tipo de relevancia histórica, social, política, jurídica ni periodística, esos videos. Si me estás hablando de el derecho y la libertad a la expresión de los periodistas, si estuviera bien relacionada y no tendría derecho al olvido, recortes periodísticos en los que se hable de quiénes estaban presentes en el lugar del hecho, de distintos diarios periodistas que quieran exponer al respecto y de las violaciones que cometió la policía al momento de hacer el allanamiento y los fallos procedimentales en esa causa. Ahí sí no existiría el derecho al olvido y ahí no se puede eliminar, digamos, el nombre de Natalia de Negri, porque eso sí tiene un interés informativo e histórico, porque es algo como eso sí es acervo cultural, porque quienes están metidos, un representante del jugador o uno de los jugadores más grandes de la historia de Argentina, un tipo muy polémico socialmente como Sí. es Coppola, y ahí sí tiene un interés informativo y periodístico, pero los videos donde se sale cantando, donde sale discutiendo, peleándose, no tienen ningún tipo de acervo cultural, sino más bien el morbo que genera y lo que vende es el morbo, no la información. Por eso digo que es una zaraza Claro. de Google. ¿Hay algún derecho en la legislación argentina que se pueda parecer al derecho al olvido? Mm, digamos que lo más parecido podría llegar a ser lo que es el control de la información que circula de uno por distintos medios o bancos de información.
digamos, es lo más parecido a lo que tenemos, pero no es técnicamente el derecho al olvido. No es un derecho a que se olvide esas cosas, sino que directamente es que se rectifique la información errónea que hay de uno. O en caso, por ejemplo, Claro, si estás incluido en el Veraz por una deuda que ya no tenés, pedís que se rectifique esa información, la cual ya no es verídica, porque vos ya abonaste esa deuda, por lo cual fuiste incluido. claro. Hay un concepto con el que, una declaración de Martín Leguizamón, que es el abogado de Negri. Él dijo: estamos defendiendo el derecho al honor de Negri. ¿Qué es el derecho al honor y qué rol cumple en esta causa? El derecho de honor digamos, no es un derecho en sí, es, digamos, bien lo que uno quiere controlar de lo que se sabe de uno y, en todo caso, confrontar los dichos falsos que dicen o que le acusan falsamente a algún tipo de delito, que son las injurias y las calumnias. El derecho al honor es Claro, defenderse de esas cosas, pero en sí lo que quiso apuntar el abogado de Negri con esa declaración es que lo que están resguardando es el honor de una joven de 19 años, sin experiencia, con poca vida recorrida, sin saber todo lo que iba a venir después en su ámbito profesional, laboral y empresarial, y lo que están, y que hoy en día tiene una familia que quiere, digamos, proteger y demostrar que lo que se vio en aquella época no es lo mismo porque no tenían los mismos aprendizajes que hoy en día y están resguardando su honor hoy actualmente. Es a eso a lo que apuntan, en que se claro. pueda controlar qué es lo que se dice o cómo se opina de una persona de una forma sesgada por las cosas del pasado y no viendo el contexto general de su vida. Claro. La libertad de expresión a veces choca con varios derechos, porque por ahí lo que exige o lo que comprende la libertad de expresión es la no censura previa, la ausencia de censura previa a la publicación de ideas, ¿no? Entonces, sí, o sea, pues suele haber, o lo más conocido es juicio por calumnias e injurias, ofensa moral creo que es el término, ¿no? Exacto, es Daño la moral. ofensa moral y el daño moral que genera todos esos tipos de declaraciones. Y como decís, no se puede censurar a nadie previamente a dar su opinión. Después todo el mundo tiene el derecho de emitir su opinión, después será responsable civil o penalmente por sus dichos, respondiendo Claro. por cualquier tipo de daño moral que pueda provocar o por las posibles denuncias de injurias o calumnias en las que haya incurrido. Eso ya es la responsabilidad de uno, pero nadie puede venir a censurarlo previamente a dar su opinión. Y el daño moral. ¿Por qué no se recurrió al daño moral en esta causa? Porque, bueno, mira, te voy a hacer el paralelismo del caso de Silvina Luna. Resumidas cuentas, Sí, en el caso de Silvina lo que hace contra Yahoo, no contra Google, ella está pidiendo que Yahoo y todos los demás buscadores de información de Internet dejen de linkear su nombre con sitios pornográficos o sitios donde se ofrecían servicios sexuales, en los cuales aparecía ella como si fuera una trabajadora sexual cuando no era así. Los Yahoo y todos los demás se negaron a hacer eso porque decían que ellos no eran los propietarios de las páginas web donde se ofrecían los servicios sexuales y pornográficos de Silvina Luna, pero sí ellos eran los encargados de poner los primeros en las búsquedas. Entonces, claro. la justicia argentina falló a favor de Silvina Luna, en el cual se vieron obligados a resarcir el daño moral que surgió de, digamos, de esos links maliciosos y que justamente estaban primeros en la lista de búsqueda. En este caso no hay un daño moral porque Google no se está negando a no eliminarlo, sino que se está negando a que ellos tengan la obligación de hacerlo porque es un acervo cultural, por lo que ellos dicen. Y ellos Claro. reconocen el derecho al olvido y además De Negri no solicitó el daño moral en su demanda. Lo que ella solicitó es que se eliminen completamente y no quiere un resarcimiento económico por ello. Si no, eso ya hubiera sido mucho más difícil de que además de borrarlos le tengan que pagar. En cambio, en el caso de Silvina Luna, sí, siempre fue el resarcimiento del daño moral ocasionado, es la finalidad de su demanda.
Por eso no se O habla sea de que en daño moral. claro, o sea que en este juicio, una vez que se dé por finalizado, no va a haber una indemnización. Técnicamente no, porque no fue pedido y la ley y la justicia argentina se maneja por pedido de parte, es decir, vos lo que querés que se resuelva lo tenés que pedir expresamente. Si no lo pedís expresamente, los jueces no lo pueden contemplar en la sentencia. Ok. Se llamó a, esto es más bien algo súper técnico, pero se llamó a amicus curiae, que entiendo que es un término en latín, que, ¿qué vendría a ser y qué rol cumple dentro de la causa? Sí, los amicus curiae es, como decís, un término en latín, que es un amigo de la corte, es la traducción al español, y la función que es el amicus curiae, lo que es, que dice, es como una suerte de perito, porque es un especialista en cierto tema, y lo único que no defiende los intereses ni del imputado o del demandado, ni los intereses del demandante, ni tampoco hace el rol de perito, porque no tiene que hacer un informe pericial técnico que es pasible de presentar nulidades, de ser objetado, sino que directamente es una persona especialista en un tema que puede ser propuesto por alguna de las partes o directamente ser llamado por el juez, o en este caso los jueces ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que expliquen cierto tema. Puede ser, por ejemplo, pueden ser especialistas informáticos que expliquen de una forma más llana y sean un amigo de los jueces o de la corte para que sea más fácil de entender cuáles son o cómo funcionan el linkeo de las noticias cuando se pone Natalia de Negri, por qué figura esos videos más arriba y no otras cosas, por ejemplo, su vida empresarial, digamos, o pueden ser especialistas en derechos personalísimos, o tal vez algún abogado o algún juez europeo que haya intervenido en el fallo Costeja y que explique su experiencia en cómo analizaron y en Claro. qué se fundaron para que, bueno, la justicia o la corte o el juez tenga, digamos, un amigo en quien apoyarse de esa información y traerla dentro del proceso. Esa es la finalidad y Claro. el propósito del amicus curiae. Bien, hay un tema, un concepto también, un derecho, el derecho a la intimidad, que también, o sea, es un poco complejo, comprendiendo que, por ejemplo, fue un derecho al que apelaron en el caso que, en la causa que emprendieron la esposa y el hijo de Balvin contra la revista, el periodista de la revista Atlántida, que le sacó una foto a Balvin ya casi en su lecho de muerte, porque estaba en terapia intensiva y días después falleció. Esta foto no fue tomada con autorización ni por parte de la familia ni por parte de los médicos, o sea, no fue tomada con autorización, mucho menos por Balvin, claramente, y tampoco fue publicada con autorización. Y se habló del derecho a la intimidad. Pero el periodista se defendió diciendo que al ser una figura pública y encima de carácter político, tomando esos lugares ya renunciaban a ese derecho o a parte de ese derecho. En el caso de figuras públicas o en este concepto del acervo cultural que utilizó Google, ¿cuánto derecho tienen a la intimidad y cómo se pueden defender en casos de que, no sé, por ejemplo, haya salido mal en un programa de televisión y lo quieran borrar? Bueno, en ese caso en el que me estás planteando de que le sacaron la foto en terapia intensiva a Ricardo Balbín después del hecho histórico que sucedió, ahí sí se ve violado el derecho a la intimidad porque no está en un ámbito público, por ejemplo, cuando fue el hecho de que lo derivó que termine en terapia intensiva, sí sí es un hecho histórico porque fue un atentado contra su vida en un acto político y casi siempre cuando buscamos la forma en que murió Ricardo Balbín, eh, se pueden ver fotos del momento en que le impactaron los tiros que terminaron con su vida después. Y eso sí tiene un acervo cultural, un acervo histórico, una finalidad informativa, periodística y también de un uso histórico para los hechos de la Argentina, que sería bueno que no se vuelvan a repetir nunca más.
Después, la foto tomada y publicada en terapia intensiva, eso ya sí viola la intimidad porque no es un ámbito público, no es en la plaza o no es un acto político, un mitin político público, como sí fue donde fue el atentado contra la vida. En los casos de los famosos que salen en un estado total de alcoholismo, ebriedad o mal psicológica o psiquiátricamente en algún programa televisivo, en algún show, como ha pasado últimamente con Chano, que se lo ha visto bastante mal arriba de un escenario, Sí, eso no juega un rol un derecho a la intimidad porque ellos mismos se decidieron ponerse en un ámbito público. Ellos mismos decidieron salir en la televisión, salieron a salir a un escenario porque su derecho a la intimidad podían ejercer diciendo que no se encontraban en el mejor estado o su representante o alguien a cargo de ellos puedan alegar que no están en las mejores condiciones para salir a ser vistos por el público, resguardando su claro, derecho a la intimidad. Una vez que estás en esa situación, ya no podés alegarlo posteriormente. No podés negarle a alguien que muestre hoy en día con las redes sociales o que informe a través de medios de comunicación electrónicos como blogs, diarios electrónicos, etcétera, o mismo un Instagram que se dedica a hacer contenido informativo, negarle esa posibilidad de informar esa situación, de que te presentaste en un total estado alcohólico a cantar. claro. Em, sí, sí, sí. Entonces, medio para ir cerrando, ¿podría un político o sea, un político, escenario político, figura pública conocida por todo el país, pedir el mismo tipo de derecho que está pidiendo De Negri? En la situación que se lo plantea De Negri, sí, o cualquier persona política que se vea involucrada en un tema, como fue en este caso de Natalia De Negri, cuando era joven y no era una figura pública o política, ejerciendo su función política, sí podría tranquilamente pedir el derecho al olvido, pero si vos estás como postulante de cargo de diputado, senador, intendente, lo que sea, y cuando estás haciendo tu campaña política en un bar, se te ve que te estás agarrando a piñas con alguien que opina distinto a vos y no podés pedir el derecho al olvido respecto a eso porque estás en un ámbito público. En cambio, si estás en un ámbito público, en un ámbito privado, como ser tu casa, ser la casa de algún amigo, y a través de una ventana te están filmando, te están sacando fotos, en el cual vos estás en un Claro, ámbito de privacidad, ahí sí se podría llegar a pedir que se dé baja la publicación o los videos, porque sí se está afectando tu derecho a la intimidad. Sea o no claro, cuestionable lo que estés haciendo dentro del ámbito privado. Queda en el fuero de cada uno, como dice la Constitución. sí. Todo esto toca bastante de cerca el concepto que es bastante nuevo, pero para mí es algo que se viene dando hace mucho tiempo, o sea, teóricamente no es tan nuevo, que es el concepto de la cancelación. Es un término muy nuestro, me parece que es muy de la generación de las redes, pero bueno, también hay mucho debate en torno a ese tema porque una cosa que hagas parece que te puede arruinar eh, tu vida, o sea, un poco cómo te presentás ante el público. Fue, por ejemplo, el caso de la faraona, sí, de la conocida como faraona, que bueno, había hecho un par de comentarios en Twitter bastante desubicados, bastante, o sea, muy graves, muy, muy graves, que los había hecho cuando tenía muy pocos seguidores en Twitter, pero nunca los borró, se hizo famoso, alguien le buscó los tweets y salieron de vuelta a la luz, o sea, no seguían, estaban públicos, pero bueno, como que entraron de vuelta en la rueda de la información en las redes sociales, y sí hubo una cancelación. En este caso, por ejemplo, la faraona puede ir a pedirle a Twitter, che, bájenme todos los tweets estos, yo no quiero que circulen más noticias sobre ese tema o que me borren todos los screens que hay de esos tweets en Twitter. En ese caso, él mismo pudo haber borrado los tweets, porque alguien que use la red social Twitter sabe que vos podés
eliminarlos directamente si tenés el interés de que no sigan circulando, pero en ese caso, digamos, la cancelación o la crítica social generalizada respecto a tu persona o a tu actuar ya existe. Y no, vos podés tal vez borrar cada vez que salte algún screenshot o captura de pantalla respecto a esos tweets, pero alguien, un usuario anónimo, lo puede volver a subir y pueden seguir Claro, circulando por distintos medios de comunicación, no solamente en Twitter, puede ser Facebook, Instagram, un montón de otras sí, páginas web. medio tradicional. Y si se transmite de WhatsApp o por Telegram, no hay por qué, porque es algo que sí existió, no es algo que nunca existió y es algo inventado, sino que es algo que realmente existió. Y la cancelación social, que como bien decís, es algo de la generación más moderna como la nuestra, los millennials o centennials, es la, digamos, la crítica social hacia el actuar de una persona, es el juicio Claro, social como se conoce, la sentencia social, lo único claro, que con un sí, nombre tal cual. más moderno. Más moderno y por ahí también es un mecanismo bastante poco regulado, porque, bueno, sí sabemos de casos en los que se han dicho cosas de personas que terminaron no siendo así, eh, o cosas que sí pueden haber sido graves. Hay un hombre que hace poco hizo un comentario bastante homofóbico y fue cancelado, vamos a decir, víctima de cancelación, o sea, eh, fue bastante escrachado en las redes sociales. Entonces es como que el límite está un poco diluido todavía. No podemos decir quién se merece una cancelación y quién no. Y por ahí lo que viene a traer de Negri es un poco esto de, bueno, Internet nos ancla, nos dice que tenemos que ser una persona, o sea, elegir qué tipo de persona querés ser y no volver a cambiarlo, que es un análisis que hace Tamara Tenenbaum, que a mí me parece muy interesante, que bueno, que cuando entras a Internet elegís un tipo de persona y es muy difícil salir de ese tipo de persona, porque Facebook te está recordando cada un año lo que hiciste hace un año, porque te están mostrando todo el mismo tipo de información que vos empezaste a consumir. Entonces es muy difícil moverse de ese lugar y lo llamativo de Negri es que cuando ella salió en este personaje en el escenario mediático, no lo hizo en un contexto en el que ya había en redes sociales. Ese contexto se dio ahora y es más jugado también. Es mucho más jugado porque el contenido se difunde con una fuerza que no tiene comparación a lo que era unos años atrás. Entonces, me parece que lo interesante de esta causa, del caso de Negri, es plantearnos cómo nos presentamos en los medios de comunicación, porque uno por ahí tiene los medios de comunicación como la televisión, la radio, el diario, y no, ya me parece que todos somos un poco un medio de comunicación porque estamos produciendo todo el tiempo información y del otro lado hay receptores que al mismo tiempo reproducen o producen otro tipo de información. Entonces, me parece que esta causa está buena para mirarla de cerca y replantearnos nuestra forma de consumir medios, y también nuestra forma de producir, porque hay algo que tiene que quedar muy en claro acá, que en esta era, si uno tiene una red social, aunque no quieras, ya con dar un me gusta estás produciendo un dato y ese dato tiene un impacto en otra cosa. Así que nada, estuvo muy bueno este podcast, me gustó un montón. El caso está muy, muy interesante, lo vamos a seguir siguiendo bastante de cerca con Juan y a lo mejor capaz que en algún momento podemos hacer una parte 2. Y por mí, Juan, ya esto sería todo, ya estamos llegando a los 30 minutos, así que no sé si querés agregar algo más. Sí, lo único que para cerrar el tema me gustaría agregar el tema de que, como decís, antes, en la época de Negri, que sucedió todo este hecho, el archivo era accesible solamente para el canal que grabó esos videos, grabó esos programas. Hoy en día el archivo de Internet es de acceso a todo el mundo porque lo que se sube a Twitter queda en Twitter, se busca y se encuentra, lo que se sube a YouTube se busca y se encuentra, y hasta por fuera de los mismos servidores, como por los buscadores de Internet, como Google, Yahoo o el que se use, se puede llegar a ese tipo de información
de una forma mucho más fácil que en aquella época. Era, si algún tipo de archivo de algún canal se había afectado por algún tipo de incendio o algo de eso, toda esa información se perdía y desaparecía. Hoy en día ya no. Hoy, como decís, Ah, haces un clic, se guarda en un byte en algún tipo de información en Internet y queda ahí hasta que alguien no lo quiera tocar, queda ahí para siempre. Y el caso de Neri, claro, sí, esperemos hacer una parte 2 con la conclusión de la Corte Suprema de Justicia de la con Nación el para fallo. ver qué resolvieron respecto a todo este lindo podcast que tuvimos el día de hoy. Sí, genial. Así que bueno, nos estaremos viendo dentro de 2 semanas, más o menos. Esperemos ser un poco más regulares porque este mes se nos re complicó. Juan estaba enfermo, después tuvimos problemas técnicos con un micrófono que no lo podemos hacer andar. Pero bueno, ya se va a poder, así que nos estaremos viendo en 2 semanas con un nuevo episodio. Chau. Chau.